Buenas noches, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida. Hoy con el tema Doctrinas de la Humanidad y del Pecado. Dios hizo al hombre para que fuera alguien, no solo para tener las cosas. Rotherhard Journey. El pecado es la declaración del hombre de ser independiente de Dios. Anónimo. Lo que significa ser humano. La enseñanza bíblica acerca de la humanidad comienza con un concepto correcto de Dios. La perspectiva bíblica de la antropología, es decir, el estudio de la humanidad, es céntrica en el contexto de una teología, es decir, el estudio de Dios, elevado a una idea elevada, reverente a Dios, que lleva a una idea noble y digna a la humanidad, mientras que un concepto mal desarrollado de Dios frecuentemente produce una perspectiva distorsionada de la humanidad. Por lo tanto, se puede considerar que todos los seres humanos más o menos importantes de lo que es bíblico. Cualquiera de las dos ideas es subbíblica. Este estudio del ser humano entonces debe partir de un conocimiento elevado de Dios y de su Creador. El origen de la humanidad. A diferencia de las teorías naturistas y materialistas de los orígenes del concepto bíblico, parte de la información de que Dios eterno creó a la humanidad, la más importante de todas las obras creadas, no es necesario aceptar un escenario cronológico particular de la obra de Dios en la creación humana. Algunos cristianos creen en la Biblia que enseña la cronología cerrada en Génesis 1, a los 6 días literales de 24 horas. Esta aparición repentina y deslumbrante de Adán y Eva hace tal vez unos 6000 años. Las cronologías asociadas con el arzobispo James Urs en 1650 a 1658, sin limitarse a ellas. Algunos de ellos sostienen que desde el punto de vista a veces llamado la ciencia de la creación, extienden la creación del hombre hace unos 10.000 años, basándose en una perspectiva de cierta elasticidad en las cronologías de Génesis 5 y 11. Otros pueden tener los textos de Génesis 1 y 2 y pueden interpretar de manera mucho más amplia en referencia a una ambigüedad sumamente remota en la creación de la humanidad, extendiéndose a millones de años. Argumentan que el proceso bajo el control y la dirección de Dios podría haber desempeñado un papel significativo en la obra creadora de Dios. Este punto de vista puede llamarse creacionismo progresivo, a diferencia de la evolución teísta, en la cual suele considerarse que Dios inició el proceso, pero tuvo poca participación una vez que estaba en movimiento. En el primero de estos enfoques del vocablo hebreo día, o en hebreo yom, en Génesis 1, podría referirse a un periodo extendido, por ejemplo, la teoría del día-edad, y la frase y la tarde y la mañana, y la del por la mañana. Puede ser una figura literaria para presentar escenas sucesivas de las obras creadas por Dios en los procesos del tiempo. Muchos cristianos se encuentran en algún punto de la cronología conservadora y amplia de origen de la humanidad. No obstante, a pesar de las preferencias individuales que hay que aceptar, no hay obra creada a Dios en la producción de la humanidad para poder pensar en ella bíblicamente. La esencia de la fe comienza con las palabras: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. La humanidad no solo es creación de Dios, sino de un pináculo de su esfuerzo creador. Mucho antes de la precisión moderna acerca de estas cosas, los antiguos estaban conscientes de las similitudes anatómicas entre los seres humanos y los miembros del reino animal. A pesar de estas similitudes, el punto de vista bíblico jamás confundía a los seres humanos como animales. Los seres humanos son distintos a la cumbre de la obra creadora de Dios, en el punto más alto de su artesanía. La progresión de las cosas creadas en Génesis 1 es climática. Toda la obra creada en Dios culminó con la formación de los seres humanos.
Sociológicamente, las características de las conductas distintivas de los seres humanos incluyen el lenguaje, la creación, las herramientas, la cultura. Las características empíricas distintivas incluyen la consciente reflexiva y la inquietud ética de los impulsos estéticos y la coincidencia histórica del interés metafísico. Estos factores individual y colectivamente separan a los seres humanos, entre otros, formas de vida animada. La humanidad es mucho más que el mono desnudo de algunas teorías modernas de evolución, pero la sociología solo no alcanza para explicar la naturaleza completa de la humanidad. Es un asunto de la revelación divina. Aunque la humanidad tiene la continuidad de la creación de Dios, implícita en las palabras de Génesis 2.7, habiendo sido forma de polvo del suelo, los seres humanos también son diferentes a todo lo que se les ha procedido, ya que Dios sopló el aliento de vida en la nueva criatura para que se convirtiera en un ser viviente. El lenguaje de este pasaje golpea la teoría del gradualismo en un desarrollo del hombre. Dios no dio un impulso adicional a la naturaleza distinta a una de las criaturas que estaban desarrollando, sino que sopló el aliento de vida en una criatura plenamente formada, pero inanimada. El principio de la animación de la humanidad llega directamente como un don de Dios. Los seres humanos fueron creados por Dios como varón y mujer, Génesis 1.27, lo cual significa que no se dice de la forma general de la humanidad debe aplicarse tanto al varón como a la mujer, y que la imagen más certera de lo que significa ser humano se encuentra en el contexto de varones y mujeres juntos. Los mandatos de multiplicar y ejercer soberanía sobre la tierra fueron dados a ambos sexos como responsabilidad compartida. De manera similar, tanto varones como mujeres se les ha rebelado contra Dios y llevan las consecuencias de ese pecado primigenio en el mundo después de la caída. Cristo vino a redimir tanto a varones como a mujeres. Gálatas 3:28. Al mismo tiempo, las palabras varón y mujer indican variedad de distinciones. Muchas de las diferencias percibidas al respecto del género pueden tener unas condiciones de cultura, pero las distinciones sexuales fundamentales entre el varón, en hebreo kazar, el perforador, y la mujer, en hebreo nekeva, la perforada, son divinamente intencionales. Tal vez sea demasiado argumentar como se hizo Karbat en la imagen de Dios sea en contraste a la relación entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en la relación en el varón y la mujer es menos parte de lo que significa la imagen de Dios. Génesis 1.27. La afirmación bíblica más asombrosa sobre la humanidad es que Dios hizo a seres humanos a su imagen. No se encuentra una afirmación semejante acerca de ninguna otra criatura, ni siquiera en los ángeles. La palabra o imagen de Dios en Génesis 1:20-28 son las bases de la paráfrasis del salmista en el Salmo 8:5. Lo hiciste poco menos que un Dios. La Septuaginta tiene poco menos que los ángeles. El significado de la frase imagen de Dios, del latín imago Dei, ha sido objeto de mucho debate. Algunos han pensado que la frase se refiere a una representación física de Dios, pero no es dudoso, ya que Dios es espíritu, Juan 4:24. Otros piensan que la frase se refiere a la calidad de la persona, que corresponde a la personalidad de Dios, tener intelecto, sensibilidad y voluntad. Estas cualidades podrían encontrarse en la imagen de Dios. Sin embargo, estos aspectos varían según la personalidad. También se encuentran en otros miembros del reino animal que no pertenecen exclusivamente a la especie humana. El significado básico de la palabra imagen del hebreo salem es sombra, representación o parecido. La imagen de Dios en los seres humanos revela la perspectiva de Dios respecto al valor y a la dignidad de la humanidad como representación o sombra en sí mismo en el mundo creado. Los antiguos reyes de Asiria hacían colocar imágenes físicas de sí mismos en los distintos y alejados para recordar que aquellos con la tendencia a olvidar que estas regiones pertenecían al imperio.
De la misma manera, Dios ha puesto en nosotros una sombra de sí mismo, una representación de su presencia en el mundo que hizo. En el contexto inmediato de Génesis 1 parece confirmar este concepto a la imagen de Dios en los seres humanos. La humanidad creada a imagen de Dios ha de tener el dominio de todas las cosas. Obras de Dios, versículo 26. También en el Salmo 8:5. Además, como representamos del Creador, los seres humanos han de ser responsables a Él en la afirmación de que Jesús sobre la espiritualidad que Dios produce una respuesta de adoración en espíritu y en verdad. Juan 4 del 21 al 24. La naturaleza de la humanidad. Se puede tender a pensar que el ser humano por partes, pero el énfasis bíblico está en el que el ser humano completo. Si sigue debatiendo la naturaleza tripartita, tres partes de la humanidad, Primera Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma o cuerpo. O la naturaleza bipartita, dos partes, materia e inmaterial. Aunque la Biblia parece sostener ambas posiciones, el asumo más importante con respecto a la naturaleza de la humanidad es la unidad, no el número de partes. Por lo tanto, una perspectiva bíblica de la humanidad comienza por afirmar que la persona consiste en propiedades físicas y no físicas. En estas palabras, Barth, la persona humana es alma corporal, así como el cuerpo almado. No existe una persona en el cuerpo, solo la muerte. Ni se puede pensar fácilmente en el espíritu incorpóreo como persona salvo en un estado temporal o transicional. La palabra hebrea nefesh, que frecuentemente se traduce como alma, en la mayoría de los contextos se expresa mejor como persona. Como vemos en Génesis 46, 26, 27, la palabra hebrea ruach, o aliento, viento o espíritu, en las palabras griegas neuma, que significa espíritu, y psiche, alma. Muchas veces hablan de parte inmaterial de la persona. Esto es menos real que lo físico. Una perspectiva puramente material y física de la humanidad es tremendamente deficiente. Al mismo tiempo, un énfasis exagerado del espíritu y una descentralización de lo físico en lo realista ni equilibrado. Se podría decir, soy una persona cuya existencia actual es muy dependiente del cuerpo físico, pero soy más que un cuerpo, más que carne. Cuando mi cuerpo muere, sigo vivo. Cuando mi carne se descompone, existo. Pero algún día volveré a vivir en un cuerpo porque la idea de un espíritu incorpóreo no es la medida completa de mi humanidad. El ideal de Dios para mí es una vida, en mi cuerpo nuevo. Así que con esta es la esperanza del estado eterno. Creo en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. No se puede avanzar mucho en el pensamiento sobre la naturaleza de la humanidad desde el punto de vista bíblico sin enfrentar el problema de la caída. Génesis 3 surge con los seres humanos antes de la caída eran inmortales, que sus poderes de reproducción sexual no estaban ligados originalmente al dolor del parto y que su trabajo no estaba sujeto a contratiempos de la naturaleza. Sin embargo, después de la caída todo cambió dentro de cada una de las personas, entre varón y mujer, en su interrelación y la naturaleza, en su relación con el Creador. Como consecuencia de la caída de la humanidad se ha vuelto profundamente la caída, una caída que se extiende a cada parte de la persona. La expresión depravación total no significa necesariamente que una persona sea lo más malvada posible, sino más bien que somos el resultado del pecado que afecta el ser entero. Al mismo tiempo, la imagen de Dios sigue estando en los seres humanos, en alguna manera después de la caída, proveyendo fundamentalmente la divina salvación, Romanos 5. Básicamente se puede mantener la justificación divina para la salvación por el valor intrínseco que Dios le concede a la humanidad. En el antiguo debate entre la bondad esencial y la disposición malvada de la humanidad encuentra un dilema en su resolución en el relato del Génesis. Dios hizo a los seres humanos para que reflejaran conscientemente la dignidad y la nobleza del Creador, pero los humanos por su propia rebeldía
deliberada se volvieron en contra del Creador y continúan, salvo que por la gracia de Dios en el pecado consiguiente que marca su vida. El pecado consiguiente es tanto la cualidad de ser una persona caída como numerosos actos continuos del orgullo y el egoísmo. Aunque algunos que Dios era la humanidad está estropeada en el periodo después de la caída, puede volver a estimularse mediante la obra eficaz del Espíritu, que Dios alcanza a una vida nueva en Cristo. Esta obra de misericordia en Dios atrae la renovación personal, la restauración de las relaciones de los unos con los otros y la comunión con Él. Estos son entonces los dos puntos que estarían de establecer. Primero, los seres humanos en todo el mundo tienen una curiosa idea de que deberían comportarse como determina la manera y no pueden liberarse de ella. Segundo, que se ha hecho que se compartan que esa manera conozcan la ley natural y la quiebran. Estos dos hechos son el fundamento del pensamiento claro acerca de nosotros mismos y del universo en el que vivimos. El destino de la humanidad. Un punto de vista bíblico sobre la humanidad debe incluir la afirmación equilibrada respecto al origen individuo, su revelación contra la gracia de Dios, su juicio, su perspectiva, su redención en la persona del Salvador, Jesús como promesa de vida eterna. Los seres humanos tienen un principio y vivirán para siempre. Esta afirmación se opone claramente a todas las teorías naturistas de los orígenes y destinos. Una de las tendencias más engañosas del pensamiento moderno es el concepto de conformarse con la muerte. Las personas que no piensan en Dios no tienen ninguna esperanza de eternidad. Se alimentan en aceptar el inevitable deterioro y fin del cuerpo como fin de la natural de la vida humana. La idea bíblica que la muerte de los seres humanos no es nada natural. La muerte es una característica adquirida, no un destino natural de la persona. Se puede hablar de la muerte del cuerpo, pero no la del espíritu. La enseñanza bíblica que aunque el cuerpo muere y se descompone, la persona sigue viviendo a la espera de un cuerpo renovado. Los que llegan a conocer a Cristo van a estar con Él cuando su cuerpo muera, Filipenses 1:23, y esperan la resurrección del cuerpo para la vida eterna, 1 Corintios 15, 25 al 49. Los que murieron sin Cristo no dejarán de existir, sino que se les asigna una existencia eterna de conocimiento consciente de estar separados de Dios y de no haber realizado su destino de disfrutar su presencia para siempre. La enseñanza bíblica acerca del destino de los perdidos es muy desagradable para la gente moderna. Hasta los cristianos que tienen conceptos generalmente elevados de la inspiración bíblica pueden palidecer pensando en el castigo eterno de los malvados. Sin embargo, la doctrina bíblica del juicio final de los malvados está bien establecida como en la mayoría de las enseñanzas bíblicas. Una de las verdades más dramáticas en la Escritura al respecto de la naturaleza de la humanidad es que Dios inició la obra de salvación que llevó a la encarnación del Hijo eterno de Dios para los seres humanos. Con la resurrección, la ascensión, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, regresó a la posición eterna de gloria y majestad en el cielo, donde es por siempre Dios hombre. Como Dios, comparte todos los atributos del Padre del Espíritu y del Espíritu Santo. Como hombre se identifica con los seres humanos, se revela en su cuerpo físico, si bien en un cuerpo de resurrección. Las primicias de la resurrección de todos los suyos, la encarnación entonces obró un cambio eterno de la deidad. Solo un concepto muy elevado del valor de la humanidad podrían haber llevado a Dios a obrar a un cambio tan fundamental en sí mismo como dice el autor de Hebreos, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también en lo mismo. Hebreos 2:14. Concepto bíblico del pecado. Desde el punto de vista bíblico, el pecado no es solo un acto de maldad, sino un estado de enajenación de Dios. Para los grandes profetas de Israel, el pecado es mucho más que una violación de un tabú, una transgresión que ordena de una ordenanza eterna. Significa la ruptura de una relación personal con Dios, una traición, una
de la confianza que Él tiene en nosotros, en la presencia de Dios Santo, somos más conscientes de nuestra pecaminosidad. Salmos 51 del 1 al 9, Isaías 6:5, Lucas 5:8. Los hechos pecaminosos tienen un origen en un corazón corrupto. Génesis 6:5, Isaías 29:13. Para Pablo el pecado, la hamartía, no es sólo una transgresión consciente a la ley, sino un estado continuo de vida de enemistad con Dios. En la teología de Pablo el pecado casi se personaliza. Se puede considerar un poco maligno y personal que tiene atrapada a la humanidad. El testimonio bíblico afirma que el pecado es universal porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, afirma Pablo, Romanos 3:23. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque, Eclesiastés 7:20. ¿Quién podría decir yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. El salmista se queja, pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no hay ni siquiera uno. Salmo 14:3. En la teología reformada, el núcleo del pecado es la incredulidad. Esto tiene un sólido apoyo bíblico en Génesis 3, donde Adán y Eva confían en la palabra de la serpiente en lugar de la palabra de Dios. Los evangelios, en donde los líderes judíos rechazan a Jesucristo. En Hechos 7, donde Esteban sufre el martirio a manos de una multitud enceguecida. En Juan 20, versículos 24-25, donde Tomás rechaza la resurrección con arrogancia. La dureza del corazón relacionada estrechamente con la incredulidad. Marcos 16:14, Romanos 2:5, también es parte de la esencia del pecado. Significa negarse al arrepentimiento y creer en las promesas de Dios. Salmo 95:8, Hebreos 3:8. Connota tanto la pertinaz renuncia y abrirnos al amor de Dios. Segunda de Crónicas 36:13. Y su colorario, la insensibilidad de las necesidades de nuestro prójimo. Deuteronomio 15:7, Efesios 4:19. Mientras que la esencia del pecado es la incredulidad o la dureza del corazón, las manifestaciones principales del pecado son el orgullo, la sensualidad y el temor. Otros aspectos significativos del pecado son la autocompasión, el egoísmo, la envidia y la codicia. El pecado es tanto personal como social, tanto individual como colectivo. Ezequiel declaró: He aquí, está fuera la iniquidad de tu hermana Sodoma, orgullo, abundancia de pan y despreocupación, tranquilidad, tuvieron ella y sus hijas, pero ella no dio mano al pobre y al necesitado. Ezequiel 16:49. Según los profetas, no son solo algunas personas que están infectados por el pecado, sino la nación entera. Isaías 1:4. Entre las formas colectivas del pecado que ésta tropieza hoy en el mundo se encuentran el racismo, el nacionalismo, el imperialismo, la discriminación por edad y por sexo. Los efectos del pecado son esclavitud moral y espiritual, la culpa, la muerte, el infierno. Santiago explicó que por cada uno es tentado cuanto es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido y dado a luz al pecado, el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Santiago 1, versículos 14 y 15. Pablo: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Primera de Corintios 15:56. Según la teología paulina, la ley no es sencillamente un freno para el pecado, sino lo instiga. El corazón humano es tan perverso que las mismas prohibiciones de la ley, cuyo propósito es desalentar el pecado, sirven como contrario para despertar deseos pecaminosos. Romanos 7, versículos 7-8. La fe bíblica también confiesa que es el pecado, es inherente a la condición humana. No es solo que nacemos en un mundo pecaminoso, sino que nacemos propensos al pecado. El salmista dice: los impíos se alinearon desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentiras. Salmos 53:3 y 51:5. La tradición de la Iglesia habla del pecado original como la intención de significar una
contaminación biológica o una malformación física, sino una infección espiritual que de modo misterioso se transmite mediante la reproducción. El pecado no nace en la naturaleza humana, pero lo corrompe. El origen del pecado es un verdadero misterio y está ligado al problema del mal. En la historia de Adán y Eva, en la realidad, no nos da una explicación racionalista satisfactoria, ni el pecado ni el mal, no era su propósito. En sí ilumina el precalentamiento humano y universal. Nos dice que antes del pecado humano hubo pecado demoníaco que proveyó la ocasión para la transgresión humana. La teología ortodoxa, tanto católica como protestante, habla de una caída de los ángeles antes de la caída de la humanidad y se atribuye al mal uso o al abuso del don divino de la libertad. En concepto general, entre los teólogos ortodoxos, entre el mal moral, pecado, y el dar lugar al mal físico, los desastres naturales, pero es probable que en la forma exacta en la cual la cosa, causa u otra sea el objeto de la especulación humana. Pecado y el ibris. El concepto bíblico del pecado tiene ciertos paralelos con el concepto trágico griego del ibris. Sin embargo, también existen diferencias profundas. Ibris, que a veces se traduce como no del todo correctamente, con orgullo, no debe equipararse con el orgullo idolátrico que viene en el corazón corrupto, más bien en una autorrevelación incerta que surge en las vitalidades de la naturaleza. Mientras que el ibris significa el intento de trascender a las limitaciones impuestas por el destino. El pecado se refiere de no estar dispuesto a ir más allá de nuestras estrechas limitaciones en obedecer la visión de la fe, mientras que ibris connota la falta de moderación de pecado consiste en la lealtad maldada. Ibris es tratar de ser sobrehumano. Pecado es volverse inhumano. Ibris significa elevarse al nivel de los dioses. Pecado significa tratar de suplantar a dioses o vivir como que si Dios no existiera. En la tragedia griega el héroe ocupa un lugar muy distintivo al del pecador, representado en la Biblia. Se castiga al héroe trágico con una grandeza y auténtica y no una exaltación injustificada. Mientras que el héroe trágico es digno de admiración, el pecador, a medida que persiste en el pecado, es digno de condenación. Ambos son objetos de comparación, pero son distintos los motivos. Los héroes trágicos son víctimas del destino y son realmente responsables de sus problemas. Por el contrario, los pecados como el bien, pero no lo hacen. Los héroes trágicos están atormentados por la tristeza de estar ciegos por las fuerzas y llevados por su caída. Los pecadores están atormentados por la culpa de saber que ellos mismos son culpables. La falta del héroe trágico es inevitable, la del pecador es inexcusable. El héroe trágico es un títere del destino, el pecador es un cómplice voluntario del mal. En la tragedia griega, la falta de esencia es la ignorancia desde la perspectiva bíblica, la falta trágica de la dureza de su corazón. La controversia histórica acerca del pecado. Agustín en el siglo V desafió los conceptos del monje británico Pelagio, que consideraba que el pecado básicamente era la expresión exterior de la transgresión de la ley y consideraba que la persona humana tenía la libertad de pecar o de desistir del pecado. Apoyándose en el testimonio de las Escrituras, Agustín mantuvo que el pecado impide que los seres humanos hagan el bien porque hacemos como los pecadores, no tenemos el poder de hacer el bien. Sin embargo, por escoger voluntariamente el mal sobre el bien, debemos rendir cuentas por nuestro pecado. Agustín dio la ilustración de un hombre que, por abstenerse del aliento necesario para su salud, se debilitó tratando ya que no podría comer, aunque sería siendo un ser humano creado para mantener su salud comiendo, ya no podía hacerlo. De manera similar, mediante el evento histórico de la caída, la humanidad se ha vuelto incapaz en ese momento de volverse hacia Dios.
la misma vida para la cual fue creada. Pelagio sostiene que las personas podían elevarse hacia Dios por sus propios esfuerzos y por lo tanto la gracia de la recompensa de la virtud humana. Agustín argumentó que los humanos no pueden hacer el bien hasta que reciben la gracia, y cuando se les es dada la gracia son movidos irresistiblemente hacia el bien de Dios. Durante la Reforma, Lutero afirmó poderosamente que la doctrina paulina y agustina de la esclavitud de la voluntad de la diferencia de Erasmo, quien mantiene que los seres humanos todavía tienen la capacidad de hacer el bien, aunque necesitan ayuda de la gracia para llegar a la salvación. Lutero consideraba que la humanidad estaba totalmente esclavizada por los poderes de las tinieblas, el pecado, la muerte, el diablo. Lo que más necesitamos es ser liberados de la esclavitud espiritual y no ser inspirados por la acción heroica. Durante el siglo pasado, el debate entre Karl Barth y Emil Brunner sobre la libertad humana es otro ejemplo de la división de la Iglesia a lo largo de las edades con respecto a este tema. Brunner, aunque está finalmente convencido que todos somos pecadores, que podemos ser salvos solo por la gracia inmerecida de Dios revela y transmitida en Jesucristo, se refería a un direccionamiento de la humanidad, a una capacidad para la renovación que nos permite aprender el Evangelio y responder a lo que ofrece. Para Barth ni siquiera queda la capacidad de Dios en nuestra naturaleza caída, por lo tanto debemos recibir no solo la fe, sino la condición para recibir la fe. Según este concepto, no hay ningún punto de contacto entre el Evangelio y la humanidad pecaminosa. Brunner estaba en total desacuerdo lo que sostenía en ese caso que tendría el sentido de predicar. Barth argumenta que el espíritu debe crear en este punto de contacto antes de que podamos creer y obedecer. A diferencia de Brunner, afirma que la perversidad total de la humanidad, sin embargo, no creía en la naturaleza humana que estuviera tan desfigurada, ya que no reflejaba la gloria de Dios. En sus escritos más tardíos, Barth sostenía que el pecado es extraño a la naturaleza humana en lugar de pertenecer a ella. No obstante, siguió afirmando que en cada parte de nuestra naturaleza está infectada por el contagio del pecado que nos envuelve totalmente incapaces de llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Reexaminemos modernos ideas del pecado. En el siglo XIX, bajo la influencia y la conciencia de un nuevo mundo asociada con la Ilustración y el Romanticismo, los teólogos comenzaron a reinterpretarse el pecado. Para Friedrich Nietzsche, el pecado no es tanto la rebelación contra Dios como el dominio de la naturaleza dentro de nosotros, es la resistencia de nuestra naturaleza bajo la conciencia universal de Dios que debe realizarse y cultivarse en cada alma humana. Básicamente el pecado es un signo negativo de lo que se inercia de la naturaleza que se detiene, creciendo en la conciencia de Dios. Es Manchester hasta consideró que el pecado es la luz positiva, manteniéndose que el mal ha sido ordenado en la vida humana, comparado como una puerta para el bien. El pecado ha ocurrido para prepararnos para una gracia, en lugar de la gracia ocurriera para regalar el daño del pecado. Snyder sí consideró una dimensión corporativa del pecado. En el mismo siglo, Albert Rich entendió que el pecado como producto del egoísmo y de la ignorancia. Él no consideraba que la raza humana estuviera esclavizada por el poder del pecado, sino que creía que podía desafiar a la gente y vivir de manera ética y heroica. Enfatiza los pecados reales o concretos, no a la condición pecadora ni la humanidad, hasta admitir la posibilidad de que una vida sin pecado, aunque no negaba la necesidad de la gracia divina para lograr este ideal ético. Para Rich,
La religión es fundamental en la expresión de la libertad moral, una de las libertades que permite que los seres humanos sean victoriosos sobre el mundo. Al mismo tiempo reconocía la presencia del mal radical, aunque al igual que en el caso de Emmanuel Kant, esto no significó el cambio de la división de un nuevo orden social caracterizado por el dominio de la naturaleza del espíritu. También trató de hacer justicia en la naturaleza colectiva del mal, pero este esfuerzo nunca fue convincente. Reinterpretando el pecado en el siglo XXI. Reinhold Niebuhr fue pionero en la reinterpretación del pecado. Él rechazó el concepto que tenía la reforma del pecado de la libertad bíblica y su determinación, tanto que se opuso en el concepto liberal que confundía el pecado con la debilidad y la finitud humana. Para Niebuhr el pecado es inevitable debido a la tensión entre la libertad humana y la finitud humana, pero no es la implicación necesaria de la naturaleza humana. Nuestra ansiedad por nuestra finitud provee la ocasión para el pecado. Nuestra capacidad para trascendernos es la fuente de la posición del pecado. Somos tentados a negar la naturaleza contingente de nuestra existencia, el orgullo, o escaparnos de las responsabilidades de nuestra libertad en la sensualidad. Niebuhr procuró preservar la paradoja de la inevitabilidad del pecado y de la culpa humana en el pecado. Paul Tillich consideraba que el pecado humano consistía en el alejamiento del verdadero ser, en el fundamento de la misidad. Él habló de una caída ontológica, además de una caída inminente, virtualmente convencido del pecado en una contaminante y variante de la finitud humana. Tillich usó categorías psicológicas y sociológicas generalmente, por ejemplo la alimentación y la enajenación, para iluminar el ministerio del pecado, así como el pecado es una caída de nuestra base de la ontología. En la salvación tiene que ver con la recuperación de esta base. Para Tillich, la experiencia universal de la enajenación es la profundidad creadora a la base de todo, de un vínculo que une a los cristianos y a los no cristianos. En la teología de la liberación se refiere al pecado en términos de opresión social, explotación y aceptación de la injusticia. El pecado también se considera avaricia para conseguir ganancias económicas a costillas de los pobres, así como el pecado es la desmudanza y oprime a las personas a la salvación, que es la que se humaniza y las libera para una vida significativa y creativa. La teología feminista está íntimamente relacionada al ver la pasividad ante el mal y la timidez y la cobardía cara a cara y de la intimidación y la esencia del pecado. El pecado consiste no tanto en la autoformación como en la autodesprecio. Lo que necesitan las mujeres que hayan sido subyugadas por los valores patriarcales de la autoafirmación. Así el pecado consiste en reasignarse en un sistema social de una regla de estado inferior. El concepto del pecado también ha pasado por una gran y profunda transformación en la religión, por la cultura popular, en donde la psicología es más significativa que la teología. Bajo la influencia del nuevo pensamiento y otros movimientos neocentristas, la religión de los medios interpreta que el pecado como el pensamiento negativo o derrotismo. En otro sentido, la religión cultural, que también muestra el impacto del nuevo pensamiento, se equipara al pecado de la enfermedad o de la inestabilidad. La cura consiste en la autoterapia o terapia de un grupo, un lugar o un sacrificio por el pecado, de la manera que superarse la culpa es mediante la catarsis en un lugar de arrepentimiento. Se experimenta la expiación, que significa expiación con el ser o con el mundo. ¿Cómo vencer el pecado? La fe cristiana enseña que solo se puede vencer el pecado con la ingeniosidad del esfuerzo humano.
No, la solución del problema reside en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. El castigo del pecado es muerte, el juicio es del infierno, pero el Evangelio es que Dios ha dado y ha decidido pagar esta pena Él mismo mediante la vida y la muerte sacrificial de su Hijo, el Señor Jesús. Juan 3, 16, 17, Hechos 20, 28, Romanos 3, 21, 26, Segunda de Corintios 5, 18, 19, Colosenses 2, 13, 15. Por su sacrificio expiatorio en el Calvario, Cristo liberó a la humanidad sumida en la retribución del pecado en sí misma. Él sufrió la agonía, la vergüenza que todos merecemos sufrir por nuestro pecado. Así satisfació los justos pensamientos de la ley de Dios. Al mismo tiempo apartó la ira de Dios de la humanidad caída. Su sacrificio fue tanto una expiación de nuestra culpa como la propiciación de la ira de Dios. También significa la justificación de los pecadores a los ojos de Dios, la imputarles a la justicia de Cristo a los que tienen fe. Asimismo representa la santificación de los pecados en virtud a los que son injertados en el cuerpo de Cristo por la fe. La cruz y la resurrección en Cristo también logran la redención de los pecadores, porque han sido quitados de la esclavitud por el peso para entrar en una nueva vida y en libertad. La humanidad es liberada objetivamente por la cruz y la victoria de la resurrección en Cristo sobre los poderes del pecado, la muerte, el diablo, pero esta liberación no entra en contacto con el pecador hasta que llega el don del Espíritu Santo en el despertar de la fe. El derrocamiento del Espíritu completa la actividad salvífica en Cristo. Su obra, su expiación está acabada, pero sus frutos y su rendición deben aplicarse en el Espíritu y al pueblo de Dios para salvar no solo del afecto, sino del jure. Es un medio por la regeneración del Espíritu, de la impartición de la fe y del amor en el pecador que queda libre de la esclavitud y del pecado, inhabilitado para alcanzar la victoria sobre los pecados de la vida cotidiana. El pecado en las religiones evangélicas y legalistas. El significado del pecado es una religión basada en el Evangelio. Es un distintivo que está basado en la ley. Desde la perspectiva evangélica, el pecado no es tanto en la abolición de un código moral como la ruptura de una relación del pacto. El pecado es una ofensa no tanto en contra de la ley, contra el amor, es un legalismo. El pecado es la abolición de un tabú moral. En el evangelismo, pecar significa herir el corazón mismo de Dios. Lo opuesto del pecado no es la virtud, sino la fe. La fe bíblica reconoce las dimensiones legales del pecado, pero hay que satisfacer los justos requerimientos de la ley. Pero también percibe que el pecado es básicamente quebrantar la relación personal entre Dios y la humanidad, y que se necesita más grande no es pagar la deuda, sino reconciliarse. Lo opuesto del pecado es la virtud, sino la fe. El significado más profundo de la cruz es que Dios, por su incomparable amor, decidió identificarse con nuestra situación y afiliación. El sufrimiento de Cristo, que fue el sufrimiento del amor vicario, no sencillamente el sufrimiento penal que cancela la deuda humana. La salvación significa los méritos en Cristo y que trascienden del pecador defectuoso y también del perdón de Dios. Se extiende del pecador que no se merece. Cristo no solo pagó el castigo del pecado, sino que hace más que exige la ley. Acepta al pecador en sí mismo, adoptándolo a la persona de la familia como hermano o como hermana. Da a los pecadores un acta de perdón y los abraza como pastor amoroso a los que ha hallado a sus ovejas perdidas. Así como el pecado es el más profundo que la violación de la ley, así también es el amor que va más allá de los requerimientos de la ley. La respuesta al pecado es el perdón, que no está condicionado por el sacrificio de Cristo, sino que es una responsabilidad de este sacrificio. Dios no perdonó porque la ley quedó satisfacerla, sin embargo, porque decidió perdonar, se encargó a satisfacer las exigencias de la ley.